están en Poza, estamos en la inscripción del evento de Congreso de Mujeres. ¿Qué evento es? ¿Qué? El evento de las mujeres, Congreso, ¿qué número es? Octavo. El octavo evento. Vamos a la palabra. ¿Qué cambios produjo en la iglesia el descenso del Espíritu Santo? Vamos a caminar por este tema esta noche. Quiero que usted levante su mano, diga por revelación de Dios, diga por revelación de Dios y de su palabra, voy a producir en hoy cambios en mi vida a través del descenso del Espíritu Santo. Otra vez, por revelación de la palabra, por revelación de Dios, voy a aprender que los cambios que va a producir el Espíritu Santo en mi vida. Amén. Den el aplauso una vez más al Señor por la palabra. Bien, Hechos capítulo 4, versículo 13. Vamos a leer la escritura, préstele toda la debida atención. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaba, diga, se maravillaba, y les reconocía que habían estado con Jesús. Haciendo una introducción al mensaje, los discípulos habían sido testigos de la crucifixión, de la resurrección y la ascensión. Pero ninguna de estas experiencias los marcó a ellos o les produjo un cambio tan radical como fue el descenso del Espíritu Santo. Y cuando usted estudia la palabra, hay un marco entre lo que es el contraste de la iglesia pre-Pentecostés, que es antes, y post-Pentecostés. Una cosa es una persona cuando se convierte al Señor, recibe la palabra, es salvo, lógicamente que recibe el Espíritu Santo, pero otra cosa es cuando hay una experiencia que nosotros hemos denominado cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona. Vamos a revisar en la vida del apóstol Pedro cómo era él antes y después. Quiero tomar uno de ellos, ya que Pedro es uno de los discípulos que más destaca la Escritura, que tuvo algunas situaciones antes y después. Por ejemplo, empecemos analizando un poco la vida de Pedro antes de Pentecostés. ¿Quién era él? Un pescador, una persona que Dios lo llamó, estaba en sus quehaceres de río de pesca. Yo le digo que dejara eso y él lo haría pescador de hombres. Pero también fue uno de los hombres que más tuvo la innovación en cuanto al mensaje. Y vamos a revisar un poco la vida de él. Por ejemplo, él era una persona muy impulsiva, digan impulsiva. Lo primero que uno ve en el apóstol Pedro era una persona impulsiva. Jesús estaba anunciando que tenía que morir, que tenía que resucitar y que tenía que redimir a la humanidad. Sin embargo, miren Mateo 16:22, dice: entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. La forma impulsiva de Pedro denotó el desconocimiento de lo que el Señor le había enseñado. Ahora el Señor le dice más adelante: quítate de mí, porque me eres un tropiezo. Luego encontramos a Pedro en el capítulo 13 de Juan, versículo 8, que Jesús, en la última escena antes de la crucifixión, el Señor entra y toma el lebrillo y le va a dar los pies a los discípulos. Y una de las declaraciones de Pedro es, capítulo 13, versículo 8. Pedro le dijo: no me lavarán los pies
jamás. Y Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Impulsivo el apóstol Pedro, desconociendo que el Señor iba a dar una enseñanza acerca del servicio. Más adelante lo encontramos en Mateo 26, 33, versículo 34, y él entonces dice, respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, o que el canto gallo, ¿cómo se dice? Que el gallo cante, o que cante el gallo, me negarás 3 veces. Él dijo: Señor, es imposible, yo estoy maravillado, no, ¿cómo voy a escandalizarme? ¿Cómo te voy a negar? Y el Señor le dijo: no, es que me van a negar 3 veces. Y usted lo ve más adelante, que el gallo cantó el gallo y le negó 3 veces. Luego, la forma impulsiva de Pedro, cuando iban a arrestar a Jesús, del capítulo 18 de Juan, versículo 10, dice que Pedro sacó una espada y la desenvainó. Yo no creo que Pedro le fue a quitar la oreja. Yo no creo que Pedro tenía tanta puntería para decir: y voy a volar una orejita nomás para que sepa cómo es el asunto de mi puntería. Pero le fue a volar la cabeza. Fue que era un giro del hombre ahí, como hizo, y le voló la oreja. Impulsivo, agresivo. La forma tan espontánea como Pedro respondía. Un hombre con esa característica, que el Señor dice, y le cortó la oreja derecha. No se sabe si la cortó o se la tiró al piso, pero parece que el Señor hizo algo extraordinario, cogió la oreja y se la pegó. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Se la pegó. Mire como Dios estaba corrigiendo al apóstol Pedro. Luego Juan 21:15 dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Y usted recuerda que le dijo: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Esta forma irreflexiva de Pedro fue que en 3 ocasiones Jesús le dijo: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Y Pedro solo denotó el desconocimiento de lo que estaba hablando. Luego encontramos que Pedro fue muy voluble. Primero fue muy impulsivo. Segundo fue muy voluble, diga voluble. En el acontecimiento de Jesús, cuando estaba en la crucifixión, dice el capítulo 21 del libro de Juan, versículo 3. Simón Pedro le dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Este hombre vivía con una manera extraordinaria, voluble, se desanimó al punto en que dijo: me voy a retirar, voy a pescar. No tiene nada malo ir a pescar, pero el hombre se desanimó y fue voluble. Hay personas así, impulsivas, y hay personas que son volubles, tienen unos altibajos impresionantes. Un poco están muy bien, otro poco están abajo. Usted lo ve hoy diciendo una cosa y mañana otra. Unas reacciones extrañas, voluble, impulsivo. En Lucas 22 entramos a otro aspecto de la vida de Pedro. Pedro fue un hombre cobarde, diga cobarde. Lucas 22:55. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. ¿Sabe qué está haciendo Pedro ahí? Ocultándose entre los
temor que fuese visto. Ya Jesús había sido prendido y Pedro entonces dio la espalda y se metió dentro de ellos. Un día le dijeron, pero usted parece que es como uno de ellos. Y dijo, no, yo a qué hora, ¿dónde está él? Por temor a los judíos, siguió a Jesús de lejos, distante. Lucas 22:54. Y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. Dice, y Pedro le seguía de lejos. Luego, en el versículo 55, leímos que se ocultó en medio de ellos. Pero en Mateo 26:74, dice que entonces, dice Pedro, comenzó a maldecir y a jurar en la negación del Señor. ¿Saben por qué? Todo por temor, cobardía. Negó al Señor. No conozco al hombre. Y enseguida el gallo cantó, o cantó el gallo. Estas expresiones llaman la atención de un hombre. ¿Cómo era primero? Impulsivo. Número 2, voluble. Número 3, cobarde. Pero anduvo con el Señor mucho tiempo. Todo el tiempo anduvo con el Señor. Usted lo ve en los textos que leímos. Características de este hombre antes. ¿Se parece a alguien esta noche que es así? Es impulsivo, es voluble, es cobarde. Una cosa es antes y otra cosa es después. Yo estoy seguro que esta noche hay un antes y después para alguien que ha venido porque quiere que esta noche la presencia descienda. Yo lo quiero marcar con esta palabra. Algo va a producir el Señor en esta noche en alguien que ha venido y quiere en esta noche marcar un tiempo distinto, un tiempo diferente. Una cosa es que usted esté afuera y otra cosa esté dentro. Una cosa es venir a la iglesia y otra cosa es ser parte de la iglesia. Una cosa es abrir la Biblia y otra cosa es introducirse dentro de la Biblia. Una cosa es cuando yo me llamo ser cristiano y otra cosa es cuando asumo el rol de ser cristiano. Una cosa es cuando yo doy testimonio de la fe del Señor. Una cosa es lo que era yo antes, ahora soy diferente. Por eso la vida de Pedro te va a marcar esta noche. Algunos van a salir de aquí ya no siendo ni tímidos, ni cobardes, ni volubles, ni siquiera impulsivos, sino a través de la unción del Espíritu Santo los va a marcar de una manera extraordinaria y usted va a tener un renuevo de la palabra impresionante. Usted va a poder ser marcado a través de una bendita palabra del Señor. Ahora, notemos ahora que al mirar de la palabra encontramos que una de las cosas por las cuales lo primero que una persona recibe cuando es investido por el Espíritu Santo se llama autoridad. Diga conmigo, autoridad. Pedro recibió una tremenda autoridad. Y lo primero que hace Pedro, esa autoridad que recibe para pararse en medio del Sanedrín, en medio de todos los eventos que tenían que hablar en lugares públicos. Ahora ya no es el cobarde el que se esconde. Ahora ya no es el que está negando al Señor. Ahora tiene ganas de predicar. Ahora tiene ganas de pararse frente a cualquier cosa, a cualquier evento. Ahora Pedro, su voz no le tiembla, no está temeroso. Ahora tiene una convicción, una seguridad, algo por dentro de él lo impulsó. Y dice Hechos 2:41, así que los que recibieron la palabra, dice, fueron bautizados. Y ese día Pedro soltó una palabra impresionante. Hermano,
autoridad de parte del Señor. Diga, yo tengo autoridad. Yo soy autoridad. Mientras hablaba Pedro, dice estas palabras. El Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles, ni siquiera Pedro hizo llamado. Solo Pedro se paró, habló la palabra y dice que el Espíritu cayó de una manera tan impresionante. Dice que la gente, todos quedaron atónitos, perplejos de saber que sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces Pedro dijo, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Miren la contundencia de la autoridad. ¿Sabe que una de las cosas que usted pierde cuando peca es la autoridad? Una de las cosas que hace distancia y que puede hacer distancia en todo el sentido de la palabra, que lo aleja a usted del mal. Nadie puede tocar a alguien. Satanás sabe quién tiene autoridad y quién no tiene autoridad. No es simplemente estar en una iglesia que te hace ser autoridad. No simplemente llevar años al Evangelio. Lo que hace que una persona sea autoridad es cuando viene la unción del Espíritu Santo, lo llena, lo capacita. Por eso es una necesidad muy grande. No simplemente estoy hablando de un tema doctrinal, porque no lo estoy enfocando de una simple expresión teológica o una charla más. Es una gran necesidad. Necesitamos los creyentes hoy más que nunca que tengan esa autoridad, que se puedan parar en cualquier lugar y sepan que el diablo los respeta y sepan que hay un devoto hijo de Dios, va la autoridad del Señor, y donde usted vaya hay orden, porque hay autoridad en alguien que ha creído, en alguien que está lleno, en alguien que está ungido, en alguien que tiene autoridad y que tiene el poder de Dios y que es el Espíritu Santo. Le hace diferencia donde vaya, donde usted se siente, donde usted vaya, usted marca diferencia. Usted es autoridad para las enfermedades. Usted es autoridad para los gobernantes. Usted es autoridad para cualquier persona. No importa el rango que sea, no importa el estrato que sea, ni la clase social. Cualquier persona, por sencilla que sea, que reciba el don y la llenura del Espíritu Santo, es autoridad aquí y en cualquier parte donde usted se pare. Es autoridad para el gobierno, es autoridad para la legislación, es autoridad para cualquier enfermedad. La enfermedad huye a kilómetros porque hay autoridad en el nombre del Señor para echar fuera a unos demonios. Saben que hay autoridad en el nombre del Señor y saben que cuando hay autoridad ellos no pueden resistir a la autoridad que hay en Cristo Jesús. Nos aplaudan al Señor. Y en la carta la autoridad de Pedro dice que en Hechos 5, ustedes saben la historia de Ananías y Zafira. Ellos vendieron una heredad y dice que cuando fueron a entregarle a Pedro, Ananías, era tanto la autoridad del apóstol y el don de ciencia que le dijo a este hombre, le dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que viniese al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? No se te quedaba a ti y vendida, no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y murió, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y llevándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron.
hoy con esa autoridad diciéndoles: ustedes mintieron al Señor, ustedes sustrajeron del diezmo lo que tienen que dar al Señor. Es que yo había pedido una heredad y como era una suma demasiado grande, entonces hicieron una partecita y dijeron: esto es para el Señor, esto es mucho. Y Pedro llamó y le dijo: venga, ustedes a quien han mentido al hombre, pues han mentido a Dios. Dice que murieron en el momento. ¿Sabe usted que hay mucha gente que está muerto económicamente? No hay finanzas, no hay entrada, porque le mienten al Señor los diezmos y las ofrendas. ¿Sabe usted eso, hermano? Que hay gente que no da diezmos y ellos creen que como nadie los llama, como nadie les dice nada, entonces la economía está completamente, se les va el dinero por otras cosas. Hay muerte espiritual, aquí lo puedo registrar. Pero le digo a ellos, a la mujer le digo: usted también va a caer a los pies de su esposo. Y mire lo que la palabra dice: y vino gran temor, dice. Luego dice: y los jóvenes la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Entonces el tema de dar a Dios no es un asunto que quiero hacerlo o no quiero hacerlo, es un deber dar a Dios. Y cuando usted no lo hace, usted miente. Y usted sabe que está andando mal delante del Señor. Y usted sabe que inmediatamente Satanás puede entrar y tiene toda autoridad para tomar lo que usted le ha dado al Señor. Así de sencillo. Y por eso no me alcanza, pastor. Es que en mi casa hay mucha necesidad. Es que no alcanza para dar el diezmo y la ofrenda. Pero ¿cómo no va a alcanzar? Si le dices entrada, Satanás, él está entrando a esa casa. Pero ¿dónde está el Espíritu del Señor? ¿Dónde está la obediencia a la palabra? Aún aunque sea poco, Dios bendice eso poco y lo convierte en algo multiplicador. Y se ve la bendición del Señor. Y Dios suplirá todo lo que falta según sus riquezas en gloria. Cada vez que usted le pide algo al Señor, automáticamente usted le entrará la maldición a su casa, a su familia. Usted tiene que ser autoridad en su casa. Usted tiene que ser autoridad en cualquier parte. No importa que sepa la gente que usted está haciendo. Nosotros aquí no hacemos nada encubierto. Todo está registrado. Los libros están registrados. Lo que usted da, todo está registrado. Todo está en factura, todo está en recibo. Jamás quitaría algo. En mis años que llevo solamente lo que soy es un administrador, y eso ha hecho que la casa de Dios esté así. Y yo estoy a punto de decirle que estamos en los días donde Dios va a derramar su gloria y va a derramar una unción económica como nunca la has tenido, porque así lo quiere la palabra, porque así lo quiere lo que Dios te ha demandado. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te formé. Síguele siendo fiel a Dios, síguele diezmando, síguele creyendo al Señor, porque vas a terminar recibiendo. Otro aspecto de Pedro fue para comunicar el Espíritu Santo. Dice en Hechos 8:17, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. En Hechos 10:44 dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Autoridad. Oh, mi alma te alaba. Qué autoridad tan impresionante. Qué poder. Ahora mire lo que pasó en Hechos 5:16. Y aún dice: de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. Dice, diga conmigo, y todos, diga, y todos eran sanados. Hay enfermedades que son causadas por el mismo Satanás. Hay enfermedades que vienen por causa del pecado, pero hay enfermedades que son para la gloria de Dios. Pero aquí uno revisa la palabra y dice que mucha gente venía
eran sanados. Esta expresión que todos eran sanados me puede decir a mí que vamos a ver esto aquí en los patios. Vamos a ver los lugares llenos de tantos milagros y milagros y milagros y manifestaciones del Señor, y aún personas endemoniadas y gente atormentada y gente que ya no puede hacer nada. El médico ya no puede hacer nada por ellos. Vendrán a esta casa. Yo digo que siempre cuando uno debe venir a la casa de Dios no venir enfermo, pero aún que vienes enfermo, el Señor los sana. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Pedro era un hombre, dice que para testificar, después de predicar su sermón el día de Pentecostés en Hechos 2:40, dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvos de esta perversa generación. Ya no es el Pedro tímido, ya no es el Pedro voluble, ya no es el Pedro cobarde,